Hola queridos amigos, espero que se encuentren muy bien. Les envío un gran saludo hasta donde se encuentren el día de hoy. En esta ocasión te voy a contar tres historias, las cuales son experiencias del maestro Chamantirwa. Y aprovechando también la ocasión, quiero mandar una gran felicitación y un gran abrazo fraternal al maestro Chamantirwa, quien el día 2 de marzo estuvo cumpliendo años. Que Dios lo siga bendiciendo por muchos años más. La primera historia de la noche dice lo siguiente. La difunta de la esquina. Mi nombre es Jonathan Cruz y tengo a lo mucho 2 años dedicándome a la seguridad privada. He trabajado por temporadas en algunas empresas de este ramo, ya sea por pago por evento, por mes o semifijo. Nunca había experimentado alguna situación paranormal, pues no era muy creyente de esas cosas. Para mí eso era de gente miedosa y que no tenía nada que hacer. Por eso, si había algún tiempo muerto en el servicio en donde montaba mi turno, sacaba mi consola de videojuegos y me relajaba un rato ocupándome para que no me ganara el sueño. Tenía ya 3 meses cuidando una fábrica de muebles acá, en la capital de las fresas, en Irapuato, Guanajuato. Estaba en una zona industrial y era un servicio muy tranquilo. Había poco personal, no más de 20 personas, y trabajaban de 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Mi turno era nocturno. Entraba a las 7 de la noche para salir a las 7 de la mañana. Yo relevaba a una guardia que era una señora y algo mayor. No había mucho diálogo entre nosotros, solo el saludo, la entrega de las consignas y novedades ocurridas y listo. Dar mis recorridos área por área cada hora y reportarlo a la base central de control. Así transcurrían mis turnos rutinarios, aburridos y pesados. Una madrugada serían las 3:33 de la mañana. En las cámaras de video que había en la fábrica para vigilar los alrededores del exterior de la misma, justo en una esquina, y que al lado era un baldío. Vi cómo a esas horas de la madrugada llegaba una persona en un triciclo e instalaba un puesto de comida. Extrañado por esa hora en que se instalaba, y más porque era un lugar muy peligroso ahí, seguía los movimientos de la persona. No pude con tanta curiosidad y salí de la fábrica para investigar un poco más. Era una muchacha de algunos 23 años aproximadamente, muy guapa y muy amable. Me sonrió y me dijo, «Hola, buenos días, señor. Ya tengo tamales por si gusta, además de atole, tortas y jugos». Yo la saludé y le pregunté el por qué llegaba tan temprano, si no tenía miedo de que algo le sucediera en aquel lugar. Ella con un semblante muy triste contestó, «No, de todos modos si algo me pasara, no tengo quien se preocupe por mí. Estoy sola en el mundo y no tengo a nadie». Me dio vergüenza y pena al mismo tiempo, ver cómo esa jovencita se ponía triste. Entonces le pedí un vaso de atole y un par de tamales. Le pagué y le dije que estaría al pendiente de ella, pues yo era el guardia de esa fábrica y la estaría vigilando. Me dio las gracias y yo regresé a mis actividades. Mientras comía ese desayuno y elaboraba mi bitácora de reportes, di otro recorrido y me reporté a la central. Solo habían transcurrido 20 minutos aproximadamente, y cuando revisé de nuevo las cámaras, ya no estaba aquella joven vendedora de comida. El ambiente de pronto se sentía muy raro y un frío congelante invadió la caseta de vigilancia, a pesar de estar encendida la calefacción por ser el mes de enero y estar en una época de invierno. Yo pensé que tal vez había fallado el equipo, pero en realidad solo pensaba en aquella triste chica y cómo se había ido de ahí tan pronto. Llegó mi relevo y le comuniqué las novedades y la hora en que aquella persona había llegado a instalar su puesto. Doña Lupe, la compañera guardia, me miró sorprendida y se puso a revisar las cámaras y no encontró en los videos a esa persona que le mencionaba. Doña Lupe solo me dijo, «Váyase a descansar, compañero. Trabajar en el turno nocturno creo que le está haciendo mucho daño». Un poco molesto por ese comentario, tomé mi bicicleta y me retiré a mi domicilio. Toda la mañana no pude cerrar los ojos bien para dormir y estar listo para regresar a mi turno de noche. Solo estuve pensando en aquella joven tan solitaria y de sonrisa triste, pues tenía la esperanza de volver a verla, de platicar del por qué estaba tan sola y cómo es que no tenía nadie en el mundo. La verdad es que me sentía intrigadísimo con esa enigmática mujer.
Llegué puntual a mi trabajo. La compañera del turno saliente todavía de forma sarcástica me preguntó, ¿se siente bien? Yo solo le dije que me entregara y me comunicara las novedades ocurridas en el transcurso del turno. Le firmé de conformidad y se retiró. La espera para ver otra vez a esa joven vendedora era desesperante. No sabía si de nuevo iba a instalar su puesto a la misma hora o más tarde o qué día. Estuve pensando también que en ese lugar a quién le vendería, a esas horas de la madrugada, pues a semejantes horas nadie le compraría. El movimiento de empleados que buscaban un desayuno caliente empezaba hasta las 7 de la mañana. Permanecí muy pendiente y entre recorrido y recorrido, a vuelta y vuelta, y tras una larga espera, a la misma hora, 3:33 de la mañana, esa jovencita volvió a instalar su puesto. Un pequeño foco que medio alumbraba con una luz mortecina la negra oscuridad de la madrugada. Era el punto que se vislumbraba en las pantallas de las cámaras de vigilancia. Nuevamente salí y volví a comprarle lo mismo. Ella con su mismo semblante triste y sombrío, hacía todavía más interesante su belleza y misterio. De ahí a dónde se iba, en dónde más se instalaría, y cuando por fin le pregunté me dijo, yo aquí vendo y aquí termino. Ya no voy a otro lugar a vender, haciendo mucho más extraña su conducta, pues solo yo le compraba lo que vendía y no había más personas a esa hora, ni siquiera los guardias de las demás fábricas contiguas a la nave industrial que yo custodiaba. Y al ingresar a mi cubículo de vigilancia, para lo que demoré no más de 5 minutos, otra vez se volvió a desaparecer esa misteriosa muchacha. Otra vez ese frío envolvente se sintió en la cabina de seguridad. Ahora sí el miedo me estremeció mucho desde la nuca a las piernas, y un escalofrío espantoso me hizo temblar. Traté de distraerme tratando de descansar un poco, abrigándome con un pequeño cobertor que llevaba en mi mochila, y poco después realizando la limpieza de mi área de trabajo. Cuando llegó la compañera que me relevaría, le dije que le dejaba el vaso de atole y los 2 tamales que había comprado. Ella me miró muy raro y me dijo que dónde los había comprado, pues era muy extraño que algún vendedor de alimentos pasara por ahí desde el accidente que había pasado. ¿Accidente? ¿Cuál accidente?, le pregunté. Ella me dijo que exactamente afuera de la fábrica se ponía a vender desde muy temprano una muchacha que preparaba atole y tamales muy ricos, que era muy conocida en la zona, y que una mañana al estar despachando en su puesto, un tráiler que era conducido a exceso de velocidad se la llevó, con todo y su humilde puesto, falleciendo de forma trágica, y al no contar con familiares ni saber quién sería a cargo de ella, la sepultaron en una fosa común. Un mareo y ganas de vomitar me hicieron acudir al baño inmediatamente. No podía creer lo que me había dicho la compañera. Ella preocupada me daba a oler un algodón con alcohol. Yo me sentía mal realmente, pues había platicado con una muerta, y además ella estaba sufriendo mucho. Cuando fui miré los tamales y el atole que le había comprado unas horas antes. Estos eran trozos de lodo envueltos en las hojas, y el atole era agua lodosa. Esa mañana renuncié a la empresa de seguridad, pero un terrible malestar no me permitía estar en paz. Busqué y busqué quien pudiera ayudarme con mi situación, pero al no creer en nada de esto, a pesar de haber visto a una muerta y haber platicado con ella, hasta que di con este canal un día, y las experiencias del maestro Chamantirwa llamaron mucho mi atención, y fue así como lo contacté y me hizo el favor de venir hasta mi casa, después de curarme al hacerme varias limpias y darme una protección. Tuvimos que asistir también al panteón para buscar la fosa común y rezar el Santo Rosario en honor a esa joven que tuvo un final tan triste. Y así, gracias a Dios y al maestro, estoy nuevamente tranquilo ahora. La calle del Panteón es la segunda historia que te voy a contar en esta noche. Maestro, ¿cómo está? Mi nombre es Erika Granados y pertenezco a la Secretaría de Seguridad Pública en León, Guanajuato. Ya tengo bastantes años como oficial de policía municipal,
Desempeñando mi labor he visto tantísimas cosas sobrenaturales y que no tienen explicación alguna. Pero lo que yo viví el año pasado en el mes de noviembre me dejó marcada y con mucho miedo, pero sobre todo con muchas dudas. Acá en mi tierra, León, Guanajuato, por desgracia diariamente la violencia está a la orden del día y a cualquier hora puede haber emergencias. Esa noche ya tenía algunas horas de haber iniciado mi turno nocturno. Era fin de semana, domingo 2 de noviembre, y los festejos del Día de Muertos ya habían terminado. Eran aproximadamente las 10 de la noche y patrullaba las inmediaciones del Panteón de San Nicolás. La noche estaba en calma y se sentía algo fresco. Venía circulando en mi unidad asignada por la calle Hernández Álvarez, y al cruzar por el Boulevard Mariano Escobedo, para ser exactos la última cuadra de esa calle, cruza por el Panteón San Nicolás, un cementerio bastante famoso en la ciudad y a nivel nacional, por sus muchas historias de terror y los hechos sobrenaturales que allí acontecen. Yo venía un tanto distraída y molesta, pues un encargado de área me había llamado la atención por algunas cosas que habían pasado en el turno. De pronto sobre esa calle, vi a un señor fuera del portón del panteón. Estaba agarrado de los barrotes viendo al interior del mismo. Me detuve y le cuestioné qué hacía ahí. Esa persona ya era de una edad muy avanzada, vestido como una persona de campo, con sombrero, guaraches, ropa humilde, y algo que destacaba mucho era que el señor estaba muy limpio. Se notaba recién rasurado y olía muchísimo a flores. Era muy educado y me saludó con un «Buenas noches, señorita policía. Perdone usted, es que ya no pude entrar a mi casa pues me cerraron la puerta». Pensé que debido a su edad avanzada ya no razonaba bien. Le pregunté si no recordaba en dónde vivía y que si tenía familiares o si recordaba el nombre de alguno. Ese señor decía que todos vivían adentro del panteón y señalaba unas tumbas próximas a la entrada. Como era lógico, se tenía que canalizar a trabajo social a esa persona, pues al parecer lo que yo pensaba era que ya no razonaba por su edad. Iba a reportarlo para solicitar apoyo o instrucciones, cuando de pronto, esa persona desapareció de mi vista. Eso no era posible, pues el señor traía un bastón y se notaba que tenía dificultad para poder caminar. No pudo darle la vuelta a la patrulla porque yo lo hubiera notado. La cuestión era que se había desaparecido y nadie me lo iba a creer, y se burlarían de mí los compañeros, pues en ese turno había gente algo burlesca y que era bastante bromista. Tenía muchísimo miedo y lágrimas involuntarias escurrían por mis mejillas. Me estacioné por unos momentos en una gasolinera cercana para tratar de tranquilizarme. Pensaba que por ser Día de Muertos, todo ese mes era mes de ánimas, como lo decía mi abuelita. Y lo que yo vi esa noche, nunca se me olvidará. Ese anciano era un aparecido. Después de que ya estaba un poco más tranquila, llegué a un Oxxo para comprar un café, cigarros y unas toallitas húmedas. La chica que atendía esa noche me conocía y me dijo: «Hola Erika, traes muy rojos tus ojos, ¿estás bien?». Yo le platiqué lo que había visto, y ella me decía que no bebiera ningún líquido o me podría hacer diabética. Me dio las toallitas y me limpié los ojos y la cara. No podía parar de llorar, tenía mucho miedo. Pero al platicar con la dependiente de aquel Oxxo me comencé a sentir bien, escuchada y de cierta manera consolada. Ella me comentó que necesitaba que me curaran, o ese espanto nunca me dejaría en paz ahora. Yo solo asentí y le dije que tal vez más adelante, pues debía de volver a mi trabajo o me empezarían a buscar. Ella anotó un número en un trozo de papel y me lo dio, y que si esa noche ocupaba platicar con ella o estar un rato ahí en el Oxxo, para no sentirme sola, podía regresar cuando yo quisiera. Le agradecí su noble gesto, pues esa chica era muy buena persona y noble. Ese turno nocturno me pareció el más largo de todos los turnos, y como decía una famosa canción, ya me cansé de rezar y no amanece. Me parecía la noche más oscura de mis casi 9 años como policía, y aunque había presenciado casos muy fuertes y atendido reportes de violencia extrema, nunca me había topado con algo como eso. Me sentí mal.
En verdad aún no creía lo que me había sucedido. Jamás pensé que algo así me iba a pasar a mí. Ya se lo había contado a la muchacha del Oxxo, pero ¿cómo contárselo a alguien más sin que me juzgara de loca o se burlara de mí? ¿Qué podía hacer ahora? Habiendo tantísimas personas en el mundo, ¿por qué tenía que sucederme a mí? Mi mente estaba tan confundida. Estaba en el caos de una tormenta de malos pensamientos. En eso recibí órdenes por la radio para encontrarme con mis superiores y rendir novedades. Conducí hasta un punto en donde, aprovechando el encuentro, tendría la oportunidad de lavar la patrulla para entregarla a los compañeros que entraban a relevo. Estábamos más de 7 patrullas y cada quien, entre bromas, risas y cotorreo, aseaban su unidad. Una de las compañeras me notó muy seria y al notar que me veía algo desmejorada me preguntó: ¿qué tienes, güereja? Te ves mal. Estás muy pálida. ¿Lloraste? Yo solo le dije que me sentía enferma, que había comido algo que me había caído muy mal. Ella, muy atenta, me regaló un par de tabletas para el estómago. Los demás compañeros empezaron a bromear y a echarme carrilla acerca de la comida que me hizo daño. Por eso no quería platicarle a nadie lo que me había pasado, para que no se burlaran de mí, fuera la burla de toda la corporación. El comandante, a ver que yo estaba muy mal, me aconsejó que fuera al Seguro Social y que le avisara de cualquier problema, pues no le gustaba ver padeciendo a los elementos que tenía a su cargo. Poco después se hizo el relevo y al entregar a los compañeros la unidad, uno de los policías entrantes dijo en tono burlón: «Híjole, güereja, ¿quién te regaló flores? La patrulla huele muy bonito, hasta parece florería por lo bien que huele». Yo, algo molesta, le dije que por favor me recibiera. Me retiré a mi domicilio y al llegar mi madre me ofreció de almorzar, pero le dije que tenía sueño. Solo quería dormir y más tarde al despertar comería algo. Me metí a bañar y sorprendentemente mi ropa olía exageradamente a flores. Toda mi habitación se penetró a ese aroma. Mi mamá y mis hermanas me dijeron que en dónde había comprado ese perfume que olía tan rico. Yo solo comentaba que no era ningún perfume y desconocía de dónde provenía ese aroma. Me recosté y casi de inmediato quedé dormida. Mi sueño fue bastante inquieto. Me pedía que rezara por él y que le prendiera una veladora, que necesitaba mucha luz y muchos rezos. Yo, muy asustada, sentía cómo me tomaba fuertemente del brazo, con una fuerza descomunal que hasta me dolía. Me desperté gritando, provocando que mi madre y mis hermanas fueran corriendo a mi cuarto, preguntándome qué tenía. Les dije que solo había tenido un mal sueño y que no pasaba nada. Mi madre me dijo, viendo mi brazo: «¿Qué te pasó aquí, hija? Mira nada más cómo traes ese brazo». Y se veían unos dedos marcados en mi piel. Me asusté aún más de lo que ya estaba. Pero lo peor fue esa noche cuando todas estábamos descansando, pues mis 3 hermanas y mi mamá estaban gritando y decían que un hombre se había metido a la casa. Inmediatamente saqué mi artefacto de trabajo que tenía para la defensa de mi hogar y busqué por todos los rincones sin encontrar nada. Quise tranquilizar a mi familia, pero estaban todas muy alteradas. Decían que un viejecito con sombrero y bastón se había metido y que decía mi nombre y que me necesitaba. Ahí fue cuando decidí llamarle a usted, maestro, pues ya no sabía qué hacer ni cómo solucionar ese problema, que sin deberla ni temerla me estaba afectando a mí y ahora también a mi familia. Y ya no pude tolerar más esto. Una vez que el maestro se presentó a mi casa al revisarme y a empezar a hacerme oración, me comentó que se trataba de un ánima en pena, pues tal vez esa persona falleció lejos de la misericordia de Dios y teníamos que rezar por él. Se hizo para esto una ofrenda de semillas de mostaza, canela, sal marina, azúcar y demás materiales, y era impresionante ver cómo a la hora que el maestro estaba rezando, se veía la sombra de aquel anciano que estaba penando junto a él. Esa sombra abría los brazos como recibiendo las bendiciones de las oraciones del maestro. Mis hermanas, mi madre y yo estábamos muy angustiadas. ¿Cómo era posible que esa entidad se me pegara? Si yo en ningún momento me porté mal con él y solo quise ayudarlo. El maestro Chamantirwa me explicó que ellos buscan ayudarse con la primera persona que encuentran a su paso,
y como yo intenté ayudarlo, por eso se pegó conmigo. Comencé a sentirme muy bien a partir de aquel momento poco a poco, al igual que a mi familia. Por eso agradezco infinitamente al maestro Chamantirgua por haber venido, al igual que sus asistentes. Los niños del río. Maestro, es un gusto conocerle y saber que usted existe y ayuda de verdad a la gente. Por favor, quiero que me ayude a salir de un problema espiritual que no me deja vivir tranquila. Me llamo Ana Gabriela Sámano y soy guardia de seguridad desde hace más de 20 años. Conozco muchísimas ciudades porque soy lo que se dice, un ave de paso, y no tengo un lugar fijo para radicar aún, pues duro 2 o 3 años en alguna ciudad y a mis 40 años de edad no me he decidido a quedarme a vivir definitivamente en una ciudad en específico. Esta terrible experiencia me pasó aquí en la Ciudad de México. Vigilo una bodega de comestibles y casi todo el día es de bastante actividad. Hay 3 turnos empleados que laboran en distintas áreas de ese lugar. Yo estoy en el acceso principal y otro compañero se encarga de dar rondines toda la noche al interior de la bodega. Otro compañero más se encarga de vigilar la parte trasera de esta, la cual se ubica a un costado de un río de aguas negras. Y precisamente en la pasada temporada de lluvias, en la que hubo tormentas bastante fuertes y acá hubo inundaciones, fue cuando me pasó esa espantosa vivencia que me dejó con mucho miedo y enferma de los nervios. Era una tarde tranquila y el personal del turno vespertino, que estaba ingresando, se apresuraba a entrar a la bodega, pues se soltó un tormentón terriblemente fuerte. El río que estaba a un costado de la caseta de vigilancia y que se apreciaba a través de las rejas del barandal que era parte de la barda de aquel almacén, iba anegado de aguas pestilentes y arrastrando de todo a su paso, desde ramas, basura, animales muertos y tantas cosas. Yo me preocupaba porque temía que se desbordara y se llevara la parte del acceso principal en donde estaba yo. Cerré la ventana y empezó a bajar la temperatura con la precipitación de agua. Yo checaba mi perímetro revisando las cámaras de vigilancia. De pronto observé cómo por la orilla de aquel río, 5 niños caminaban tratando de cubrirse de la lluvia mientras se reían, sin imaginar el gran peligro que corrían al acercarse a las aguas negras. Yo abrí la ventana y les grité fuertemente: «Niños, tengan mucho cuidado. No se acerquen al río, por favor. Se pueden caer y se van a ahogar». Ellos me ignoraron y, para mi gran sorpresa, se aventaron al río. Yo grité espantadísima: «¡Pobres niños! ¡Auxilio!». Vi cómo las aguas negras se los tragaban y desaparecían en sus profundidades. Hablé por el radio a mis compañeros, pero de la desesperación que sentía no transmitía bien el mensaje. Corrí hacia adentro de la bodega, al área de producción, resurtido y anaqueles. Le dije a mi compañero rondinero lo que vi, y este a su vez se lo comunicó por radio al compañero de la parte trasera. De inmediato revisamos mientras los empleados de la bodega estaban alarmados y asustados. Se les llamó vía telefónica a las autoridades y hubo un movimiento de emergencias. Al llegar los encargados de protección civil, empezaron aquel rescate de esos niños que yo presencié cómo se aventaban a las aguas del río. Buscaban de manera infructuosa el paradero de aquellos inocentes que, por juego, se habían metido ahí. Todo el personal de rescate, después de una intensa búsqueda, no localizó a esos niños. Por desgracia no se supo qué pasó con ellos, pero lo más seguro es que había sucedido lo peor. Pedí mi cambio de servicio a mi supervisor encargado, pues continuar ahí ya no podría. El recordar lo que pasó me ponía muy mal, y estarlo recordando a cada momento me lastimaba el alma. Durante algunos meses recorrí varios servicios tratando de distraerme con mi trabajo, e incluso doblando turnos, pues quería tener ahorros suficientes para irme a otra ciudad a seguir trabajando y tratar de olvidar esa traumática experiencia tan terrible. Por desgracia, mi supervisor renunció y un nuevo encargado de la supervisión empezó a realizar movimientos.
y otra vez me mandaron a la bodega donde viví esa horrible experiencia. De nada sirvieron mis súplicas para que no me mandaran a ese servicio. Por más excusas y pretextos que puse, tuve que presentarme a montar servicio, me gustara o no. Y esa noche, después de que el personal del turno nocturno ingresó, y varios de ellos me saludaron al reconocerme, yo decidí enfocarme en mi trabajo y mantenerme ocupada en algo para que mi mente se distrajera y no pensar en nada de eso. Pero en cuanto llegó la madrugada, volví a escuchar las risas, los gritos, y todo se repitió una vez más, tal y como lo había presenciado la vez anterior. La angustia, el miedo y la enorme impotencia por no poder hacer nada se apoderaron de mí. El compañero rondinero, al ver que no le contestaba el radio, fue a la caseta de la entrada. Yo solo escuché cuando pedí apoyo al supervisor y uno de los empleados del almacén me daba primeros auxilios, dándome a oler alcohol, porque me encontraba desmayada. Me preguntaban con insistencia qué era lo que me había sucedido. Yo solo les dije que me sentía mal y no supe más de mí. No les platiqué más, pues no quería que me tomaran a burla o me tacharan de loca. Miles de cosas negativas me pasaban por la mente. Quería que me hicieran una limpia, pero ¿dónde? ¿Con quién? Yo era muy reservada y aunque me gustaba ser muy amable con las personas, no pasaba del saludo y solo eso. No conocía a nadie de confianza ni a quien contarle de mi problema, pues no tenía amistades. Por los rumbos donde yo rentaba una humilde casa en Merced Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza, estaba el mercado Sonora, donde había infinidad de lugares para hacer limpias, pero yo muy desconfiada no me atreví a consultar a alguien de allí. Solo iba a curiosear, y en eso de pronto se me acercó una señora con una vestimenta indígena y me dijo: «Niña, traes varios muertitos pegados y andan de traviesos contigo. Si tú quieres te los puedo despegar. No tengas miedo, dame lo que sea tu voluntad y te ayudaré un poco». Lo pensé por unos momentos y me decidí ante la insistencia de la señora. Me pasó al interior de su puesto, el cual estaba lleno y olía a diversas hierbas, invadiendo con un aroma enervante aquel misterioso lugar. La señora tomó un ramo de hierbas y encendió un anafre. Me sentó en lo que ella llamó el banco de los juicios, y mientras rezaba en una especie de dialecto, me barría con ese manojo de hierbajos. Mientras esa señora hacía lo propio, yo le estaba pidiendo a Dios que alejara de mí a esas pobres personitas que vi morir en el río. Aquella curandera terminó de limpiarme, pero la señora se puso muy mal, muy mal, al grado que tuvieron que llevársela a un médico para que la atendiera. Otra de las curanderas del puesto de un lado, con un tono agresivo, me dijo: «Lárguese de aquí, si usted sabe lo que anda cargando, ¿por qué rayos vino a dejarlo con quien no puede ayudarla? Váyase a buscar a otra gente que sí pueda con lo que trae usted». Yo le dije que por qué me ofendía, si la que me ofreció sus servicios fue la señora que se habían llevado. Le quise dar un billete de 200 pesos y me ignoró, dándome la espalda. Sentí las miradas incriminatorias de los demás locatarios de ese lugar y entendí que ahí Dios no estaba, sino solo cosas malas, y me encaminé a la salida rápidamente. Cada noche era un tormento, pues no podía dormir ni descansar un poco. No encontraba la solución por más que la buscara. Una noche en que fui al comedor de mi trabajo, la hora en que estaba más relajado el movimiento, para comer algo y tomar un café. Ahí se encontraba el compañero de la parte trasera de la bodega, y este me dijo que ya más o menos sabía lo que me estaba pasando, que confiara en él, pues él conocía a una persona que en verdad podía ayudarme de manera profesional y efectiva. Así fue como lo contacté a usted. Al visitar la casa de nuestro paciente, pues acompañé al maestro como su asistente, se sentía muy fuerte una presión en aquella pequeña casa, una tremenda pesadez que provocaba ganas de no entrar a ese lugar. De pronto el maestro se percató de varias presencias malignas que se le presentaban a la paciente en forma de niños. De inmediato se ofreció la ofrenda a Dios nuestro Señor,
para que el poder de la luz se hiciera presente en aquel lugar. Se rezó y empezó a desalojarse aquel espacio invadido por la oscuridad de las tinieblas. Nuestra paciente perdió el conocimiento en más de 2 ocasiones, hasta que poco a poco empezó a sentirse bien nuevamente. Se le empezó a dar varias limpias y se escuchaba el sonido de agua corriendo, como si hubiera un río muy cercano y gritos de niños. El maestro le decía a la paciente que se mantuviera firme en su fe y que no hiciera caso de esos ruidos. Después de un buen rato, por fin se liberó de todo aquello que no le permitía estar tranquila, y gracias a Dios se pudo ayudar a esta persona tan desesperada.